doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera, le damos las gracias por darnos este espacio. El día de hoy, la sesión se llama Salud Mental y Docencia. Para hablar sobre ello, contamos con la presencia de la doctora Yahira Rossini Guzmán Sabogal, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, es un placer contar con usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Es un honor para mí acompañarlos. Voy a presentar a la doctora Yahira e inmediatamente empezamos para aprovechar el tiempo y escuchar las reflexiones y sugerencias y opiniones que nos va a dar la doctora Yahira. Yahira Rossini Guzmán Sabogal es médica especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional de Colombia, especialista en bioética por la Universidad de La Sabana y cuenta con un doctorado en investigación médica aplicada por la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Es experta en transferencia energética, capacitiva y resistiva, sus siglas TECAR, desde 2006, y actualmente es directora de profesores e investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, en Colombia. Doctora Yahira, vamos a tratar un tema que casi no es abordado ni en la academia ni en los debates públicos, al menos en México, pero que es necesario al menos hablar. Evidentemente, en este espacio no vamos a cubrir todas las aristas, ni mucho menos con la profundidad que el asunto merece, pero sí pondremos en la mesa preguntas imprescindibles para su aproximación. Dicho lo Muchas anterior, gracias. Estoy atenta a responder lo que más pueda. Dicho lo anterior, bueno, comenzamos y creo que habría que empezar por lo que parecería evidente, pero que es sumamente importante, doctora Yahira. ¿Qué debemos entender por salud mental y por qué es importante cuidarla? Bueno, digamos que muchas veces las personas describen salud mental poniendo el opuesto, ¿no? O sea, salud mental es no tener enfermedad mental, eso es falso, ¿sí? Salud mental es tener todas esas condiciones que hacen que una persona tenga un bienestar físico y a partir de ese bienestar físico que incluye la parte neurológica, la parte psicológica, la parte mental, la parte espiritual, un bienestar general. Eso es lo que significa, o sea, que la persona tenga la capacidad de responder a cada cosa del día, al trabajo, a la familia, a sus problemas personales que todos tenemos y que tenga esa capacidad de alguna manera de adaptarse, que pueda predecir las dificultades y que las pueda resolver. Entonces, la salud mental no es sinónimo de alguna trastorno o sintomatología, es una capacidad de bienestar que nos permite actuar en 3 niveles, doctora, que es el personal, el social y el laboral. Podría ser, digamos, podemos centrarlo en esos 3 niveles, pero si tú quieres, podríamos mirarlo incluso mucho más amplio. Si uno mira todas las esferas del ser humano, todas las esferas, implica lo que yo tengo en mi formación profesional, la que sea, abogado, médico, profesor, o sea, la que yo tenga, y que eso me dé bienestar al estarlo estudiando, al estarlo trabajando como por la profesión, trabajo, labor, pues también que tenga un bienestar al momento de hacerlo, como médico, como abogado, como profesor, ¿cierto? Pero además de eso está eso que estábamos comentando de la vida familiar y la vida personal. La vida familiar son hijos, primos, hermanos, y uno habla de lo personal como de mi salud física, tal vez las relaciones entre amistades también, y lo que yo hago para cuidar mi persona, para cuidar lo que yo soy. Ejercicio, buena alimentación, sueño, ese tipo de cosas que a veces uno nunca habla, pero que todos tenemos ahí, obligatoriamente. Más adelante me voy a preguntar sobre esto, doctora. Por ahora, fíjese que tengo esta inquietud, doctora Yahira.
porque existen, qué bien que nos comente eso, porque existen en las personas, o en gran parte de la sociedad, un malentendido, o más precisamente, un estigma en relación un estigma en lo que es la salud mental. ¿Cómo mermar esa percepción? Lo pregunto porque he leído que esta estigmatización e inclusive el miedo a la discriminación impiden que las personas busquen ayuda para atender sus trastornos mentales. ¿Cómo Y mermar esa percepción? mira que una de las cosas que tú estás diciendo es como el punto clave, y es el estigma. Que el estigma me lo pueden dar las demás personas o me lo puedo poner yo misma. Autoestigma o el estigma de los demás. Entonces, a muchas personas les da miedo consultar porque sean tildadas o señaladas o etiquetadas como personas como no gratas, de alguna manera, ¿sí? O sea, como que mezclan todo lo que significa algún trastorno o alguna distorsión o algún problema emocional o mental con una enfermedad mental grave, cosa que no es cierta. En todos los escenarios uno tiene algunas condiciones médicas, evidentemente, y condiciones psiquiátricas, evidentemente, pero cuando se habla de salud mental, yo puedo tener un problema y por ese problema consultar, ¿sí? Y ese problema no significa enfermedad mental, no significa un tratamiento y no significa ni siquiera a veces psicoterapia o especialista experto en salud mental. Entonces, creo que el punto ahí clave que tú estás diciendo es el estigma. Entonces, si yo misma como paciente prefiero no consultar porque no quiero que me vean como paciente de un psicólogo o de un psiquiatra, empiezo también a buscar por internet cómo manejarme y puedo empeorar una situación. Digamos que ese es el punto clave aquí, que las personas de afuera estigmatizan, quiero decir de afuera, quiero decir la población general, estigmatizan lo que es psiquiatría, psiquiatras, paciente con enfermedad mental, familiar de paciente con enfermedad mental, ¿sí? Y el mismo paciente también lo hace, pues por supuesto. Sí, claro. Doctora Yajira, vivimos en una época caracterizada por incertidumbre, tanto personal, inclusive hasta como qué va a pasar con el país, una violencia inusitada en el espacio público y privado, que es aún más grave. Eh, También una época caracterizada por una mezcla de cambios o mezcla de roles de las personas, desesperanza, pérdidas o rupturas de familiares, de pareja, incluso hasta de tiempo y espacio. No se hable de crisis económica, sino de valores. Este contexto en el que nos desenvolvemos todos afecta a la salud mental. Ante esto, ¿qué recursos positivos, doctora Yajira? ¿Qué recursos positivos internos tiene una persona para enfrentar la ansiedad, el estrés o la depresión que pueden ser síntomas de este contexto que le comento? Bueno, muchas gracias. Yo creo que ahí lo primero es tratar de separar lo que yo hablaba respecto a trastorno mental, problema que yo pueda tener que pareciera alguna enfermedad mental y lo que es la vida cotidiana normal, ¿sí? Entonces, frente a una situación de violencia, incertidumbre políticas, excesos, digamos, en la exigencia a veces laboral, que no reciba uno la remuneración que uno necesite, la pérdida de un ser querido, la ruptura afectiva, es normal que una persona tenga alguna respuesta. Es normal. O sea, que se ponga triste o que se angustie o que no pueda dormir o que cambie su estilo de vida durante un tiempo mientras se adapta a esa situación. Entonces, en ese contexto, tal como lo estoy diciendo, estamos hablando como de las capacidades que tienen las personas para adaptarse a esos cambios que permanentemente ocurren. En los estudiantes, por ejemplo, perdió un examen, los papás se divorciaron, eh, perdió una materia, bueno, lo que sea que le haya pasado para que adquiera esas herramientas de las que tú me estás hablando para defenderse, ¿sí? Entonces, como todo el tiempo van a estar ocurriendo situaciones que causan estrés, que causan tristeza, en la medida en que pasa el tiempo y yo me estoy exponiendo, yo voy aprendiendo estrategias de manejo. Yo voy aprendiendo solita, probablemente, en esta vez no me fue tan bien, que no manejé tan bien en esta ocasión, una relación de pareja o en el trabajo mismo, para que en la próxima me vaya un poquito mejor, ¿sí? A veces lo que suele pasar es que uno mismo lo analiza.
uno lo mismo lo va viendo. Pero hay otras personas que tienen la dificultad de hacer eso que llamamos nosotros conciencia crítica o juicio crítico de lo que pasó, introspección. No, es que el problema está en que pues yo llegaba tarde todos los días. Mi horario era a las 7 y llegaba a las 9. Pues si yo digo que soy un excelente trabajador cuando mi horario de entrada era a las 7 y llegué a las 9 todos los días de mi vida y un buen día me dijeron, bueno, muchas gracias. Y yo digo, ¿pero por qué? Pues porque en mi contrato decía que llegaba a las 7 y llegué a las 9, ¿sí? O sea, un poco de conciencia de lo que yo misma hago. Estoy poniendo un tema un poco sarcástico, pero si nos vamos al tema, a la parte, digamos, incluso emocional en una relación de pareja, pues también, o sea, tengo que saber que si yo llego del trabajo todos los días y llego muy molesta porque el trabajo fue muy pesado y probablemente cuando llego a la casa llego tan molesta que le digo tres cosas feas a mi marido y trato mal a los hijos, pues eso no está generando salud mental en la casa. Y puede ser que me vaya muy bien en el trabajo, pero lo que estoy haciendo en el trabajo me está dañando mis cosas personales en la casa. Entonces, un poco es, como decía, tener la conciencia de lo que está pasando y en dónde yo podría estar interfiriendo o dónde yo podría mejorar de alguna manera ese estilo de vida que tengo para ganar mi salud mental. Ok. Aquí es donde entraría, doctora, también la relación con la salud emocional, esta parte que contribuye a reforzar la salud mental en esto de tener conciencia de las emociones y saber gestionarlas para tener empatía, comunicación asertiva, ser tolerante. Sí, y también cómo conocerse en las relaciones, las reacciones que uno tiene frente a las cosas. Hay personas que curiosamente, como decía, no nos conocemos suficiente o no se conocen suficiente y no se dan cuenta que, por ejemplo, cuando están en la interacción social, están haciendo mala cara, que digo yo, cara de tote, decimos en mi país. Entonces, mal geniado, como amargado. Y no se da cuenta que cuando habla con las personas, se le ve ese estar amargado. El ceño fruncido, mira mal, tuerce la boca. Y entonces dice, pero ¿por qué todo el mundo está de mal genio conmigo? No, no, no. El problema no es ese. El problema es que yo estoy mandando un mensaje de que estoy mal genial. Luego me están respondiendo al mensaje que yo estoy mandando. ¿Sí? Entonces ahí es donde también yo tengo que identificar cómo soy, cómo me comporto en cada momento y tratar de ver si puedo modularlo. La mayoría de las veces se puede modular esa parte emocional. O sea, yo tengo todas las personas tenemos cierta capacidad para darnos cuenta que en ciertos escenarios ciertas emociones son apropiadas y otras no. ¿Sí? Si yo estoy en una situación en donde hay una reunión porque ha habido un ser querido que falleció, yo no puedo estar muriéndome de la risa y haciendo chistes con una persona que está sufriendo. Tal vez no es una emoción eh, que naturalmente salga en un momento que sea apropiado, ¿sí? Habría que ver cómo lo modulo para poder hacer empatía. Entonces, ahorita empatía, la empatía no la genero desde una posición diferente, o sea, no la puedo generar desde una risa o desde de un chiste a una persona que está sufriendo. Okay. Entonces, es un poco eso, tal vez a lo que te refieres con la gestión emocional. Okay, comentó lo de la irritabilidad, doctora, y en ese sentido, doctora Yajira, la irritabilidad, los vaivenes emocionales, las alteraciones de sueño, la tensión muscular, las preocupaciones, incluso pueden ser todas estas más o menos síntomas transitorios. La pregunta es, ¿cuándo estos síntomas se vuelven trastornos, doctora? O si lo quiere, pregunto de esta forma, ¿cuándo debe recurrir una persona a ver a un especialista? En términos generales y no solamente con los síntomas que me estás comentando, esos que estás comentando se relacionan mucho con el estrés o el grupo de trastornos de ansiedad que nosotros manejamos, la irritabilidad, la falta de sueño, la inquietud motora, el que la persona no se pueda concentrar en lo que está haciendo, ¿sí? Y esa fatigabilidad que siente por la noche es típico de las personas que se preocupan demasiado. Entonces, em, es normal, entre comillas, o es esperable cuando es transitorio. Yo tengo un estresor en este momento, tengo que presentar un examen, acabo de entrar a un trabajo nuevo. Ese tipo de sensaciones pueden ocurrir en forma transitoria. Tengo el desencadenante y tengo un tiempito en el que me debo adaptar a eso. Ese tiempito, dependiendo de qué tan grande sea el desencadenante, puede ser 1 o 2 semanas normalmente, ¿cierto? Si una persona todos los días, casi todos los días,
durante mínimo esas 2 semanas sin parar, se siente así y siente que su capacidad de producción en general está reducida, capacidad de gusto, de placer, y ahí estoy mezclando síntomas depresivos también. Si ya siente que como que su vida en pocas palabras puede llegar a estar perdiendo sentido, que se siente con desesperanza y todo esto, es el momento de levantar la mano y pedir ayuda. O Ok. sea, cuando se comprometa el funcionamiento de la persona en forma prolongada, porque un día cualquiera puede tener un mal día. Sí, qué bien que comenta esto. Es cuando ya nos impide realizar actividades, ya no digamos profesionales, sino cotidianas y elementales. Ahí es cuando ya hay que ir a un profesional de la salud, ¿verdad? Ujú. Y ahora, doctora Yajira, poniendo el enfoque en la docencia, como usted sabe, la profesión docente es una de las más estresantes y demandantes. Ujú. La pandemia por COVID-19 puso a prueba la salud mental de todos los docentes de todos los países, en parte debido a este cambio abrupto que hubo de lo presencial a lo virtual, de mudar estrategias de enseñanza, inclusive hasta del propio espacio natural que es el aula. Ahora nos trasladamos a una habitación, puede ser la sala, inclusive hubo de docentes que en la cocina, en fin. Todo esto afectó nuestra salud mental. ¿Qué podemos hacer o qué estrategias recomienda para restaurar esa afectación en la salud mental de los docentes, doctora? Bueno, digamos que en todos los ámbitos profesionales, digamos, la pandemia nos pegó a todos por el tema del aislamiento, por el tema de mezclar las actividades, como tú dices, presenciales y virtuales. Entonces el escenario de depresión, ansiedad durante la pandemia se incrementó. ¿Sí? Se incrementaron porque estaban acostumbrados a ser muy sociales, porque estaban acostumbrados a interactuar y incluso a utilizar estrategias didácticas muy de grupos diferentes. Cuando llegamos a la pandemia nos topamos con algo que nos toca asumirlo de una. O sea, si no enseñamos, los estudiantes no aprenden con profesores, entonces nos toca ingeniarnos la manera de hacer que la entrega docente sea atractiva para el estudiante al otro lado en la pantalla. Y eso fue muy complejo para todos, ¿sí? Y digamos, se presentó deterioro en su momento, luego la gente fue recuperándose un poco, pero después quedaron como algunas secuelas, digo yo, de cómo los estudiantes luego estaban acostumbrados a muchas formas diferentes de tomar la educación, digámoslo así, como muy tranquilos, como muy en su casa, como muy a su ritmo, como que yo grabo y luego miro a ver qué hago. Claro, y cuando se vuelven a enfrentar a la realidad de volver al salón, a los ritmos de ser estrictos con el momento de la entrada, de la salida, la entrega de trabajos, nuevamente un poco más, ellos lo perciben como un golpe, tanto los estudiantes como los profesores, ¿sí? Entonces, estamos yo creo que todavía en el proceso, porque sí aprendimos muchas cosas y nos dimos cuenta que éramos resilientes en cosas que no sabíamos, ¿sí? Entonces, a tal vez a algunas otras personas les faltó esa resiliencia y pudieron hacer trastornos depresivos, de ansiedad, algunos incluso cosas sociales, ¿no? Fobias sociales que tenían escondidas y luego aparecieron al volver otra vez a las aulas, a enfrentar un salón de 30, 50, 100 estudiantes, dependiendo digamos, del tipo de universidad o colegio donde estuvieran. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, las secuelas fueron un poco más en, ¿ahora yo qué hago? O sea, yo ahora qué aprendí, ¿cómo lo aplico en este momento? Si ahora los estudiantes también son diferentes, porque son diferentes. La generación que tenemos ahorita es una generación diferente, que exige un poco más. Entonces, creo que sí nos hicimos más conscientes de que podemos vernos más afectados en la salud y eso hace que la gente esté levantando la mano con más frecuencia, ¿sí? Pero particularmente en el caso de la docencia, tú me planteas ahorita el caso de la docencia, pero hay muchas profesiones en las cuales las personas piensan que no existe alteración o posibilidad de alteración en el estado mental. Y sí, o sea, uno dice,
Que un psiquiatra no, pues claro que sí. Que un periodista no, pues claro que sí. Que un profesor no, pues por supuesto que sí. ¿Sí? Entonces, claro, lo importante aquí es como revisar esas estrategias que uno utiliza en el aula y por fuera para hacer expresión emocional de esas dificultades que uno encuentra. O sea, volver a encontrarnos entre profesores, digo yo, y decirnos qué nos estamos viendo enfrentados ahorita y cómo lo está manejando cada uno. Eso puede ayudar bastante, porque sí, definitivamente lo que sí quedó fue una sensibilidad y tal vez mucha frustración frente a la respuesta con los estudiantes. Y tiene usted toda la razón, doctora Yajira, porque también hay que reconocer que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, quiroprácticos, en fin, estuvieron en la primera línea de afrontamiento con estos padecimientos del COVID-19 y también se vieron afectados. Y según por ahí leí que el informe sobre salud mental en el mundo comentaba que recrudeció a las personas que antes de la pandemia ya presentaban algún síntoma y los que no tenían ya manifiestan alguna sintomatología de salud mental. Y el dato me pareció tremendo, doctora. Este es informe del 2022, decía que de los 8.000 millones de habitantes que hay en el planeta, 1.000 millones presentan en este momento, 2022, algún síntoma de salud o trastorno de salud mental. Eso habla del cómo nos afectó este periodo de pandemia a todos y la importancia que debemos de prestar atención desde cualquier profesión a nuestra salud mental. Y también me parece que es importante recalcar que sí ha pasado con los años, ya viene desde hace rato en todo el mundo, una prevalencia más alta o una presentación más bien más alta de casos de consultas por síntomas depresivos y ansiosos, que son lo más frecuente. Entonces, síntomas de ansiedad y depresión cada vez más van subiendo en motivos de consulta, con médicos generales, con médicos con especialidad en medicina familiar, con psiquiatras, con psicólogos y con otras especialidades médicas. O sea, hemos visto que las personas consultan más por estos síntomas. Ahora, vuelvo y digo, tal vez sí nos hemos vuelto más sensibles en el sentido de autochequearnos y decir necesito ayuda, entonces se consulta más, pero sí se había previsto que iban a incrementar las cifras porque venían ya aumentando antes de la pandemia de temas de síntomas emocionales, depresión y ansiedad, que son los más frecuentes. Lo otro, que es más genético, digamos, mantiene un poquito más estable. O sea, estamos hablando de trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, este tipo de cosas, digamos, tienen un curso distinto porque van genéticamente determinados. Los otros, algunas depresiones que empiezan a empeorarse después de un duelo o empiezan a aparecer después de un duelo, con una predisposición genética, por supuesto, o después de la pérdida de una relación afectiva o una pérdida económica. Algunos se recuperan en el paso de entre 4 y 6 meses, van bajando los síntomas sin ninguna intervención o tal vez con un acompañamiento psicoterapéutico. Pero algunos de esos que estoy hablando, esos dos grupos de ansiedad y de depresión, empiezan a complicarse más con el tiempo, empiezan a ver reducido más su capacidad de productividad. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de su capacidad de utilizar su vida para sí mismos de manera que lo sientan satisfactorio. Y en ese caso es donde pueden llegar a configurar un trastorno mental, depresión mayor, trastorno de ansiedad generalizada, que serían como los dos más grandes. Dejé de escucharte, creo que está apagado el micrófono. Qué bien que comenta eso, doctora Yajira, porque aquí en México hay una expresión que da a entender que todo depende de la voluntad de la persona, que es échale ganas. Y a veces se olvida que no es cuestión de echarle ganas. Puede ser un problema, como usted dice, de una alteración bioquímica del cerebro y que requiere ayuda profesional. No es cuestión de voluntad, pero parece ser que a veces, y lo digo con respeto, la ignorancia de muchos de nosotros nos hacen ver que todo es cuestión de voluntad y no es así. De acuerdo. Y lo que pasa, yo lo pondría en un término un poco más benévolo y yo diría, más es
que las personas tratan de no patologizar, que está muy bien, ¿sí? Entonces, en el fin de no patologizar es decirle, mi hijo, échele ganas, tranquilo, usted puede, sonría, camine, vamos a esta fiesta. Si él está pasando por una situación muy transitoria y se refiere solamente a que perdió una relación afectiva, tal vez, puede que eso funcione. Pero si la persona está pasando por un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad generalizada, y uno le dice, hágale que usted puede, y adentro él dice, es que no puedo, es que de verdad, en serio, no puedo, no puedo, se va a sentir peor. Ok. Y probablemente sea una forma de incubar más los síntomas todavía, porque él dice, si yo digo algo más, pues entonces me van a decir que estoy terriblemente mal. Y no, y también el hecho de que le digan, mijito, es que usted no pone de su parte, sonríe, haga buena cara. Es que si no le sale, es que si no lo siente así, yo como lo obligo, en el caso de que, como digo, sea una depresión o un trastorno ya configurado. Doctora, no sé dónde vi, no sé si era un eslogan o era una frase dentro de un texto, decía, la depresión no siempre tiene cara triste. Y eso me recordó de una noticia aquí en la Ciudad de México de un alumno que obtuvo el mejor promedio para estudiar en la máxima casa de estudios de aquí y puso en su red, en su Facebook, fotos de que estaba muy contento, estaba eufórico porque había conseguido entrar a la carrera que él deseaba y al día siguiente se suicidó. Entonces lo vinculé con esta frase que decía, la depresión no siempre tiene cara triste. ¿Es De cierto acuerdo. esto, doctora? Sí, es muy cierto. Y es más, y en jóvenes, en adolescentes, los síntomas depresivos y los síntomas emocionales se ven de manera diferente. A veces la persona se ve más molesta, ¿no? Se ve como que no deja que se le acerquen. O puede aparentar, y digo aparentar no porque lo quieran simular, sino porque tienen esa capacidad de mostrar como una cara amable, como sonreír frente a las cosas un poco, pero por dentro están sufriendo. O sea, tener una depresión es estar sufriendo. Eso es, sufre por dentro. Deja de disfrutar las cosas que antes disfrutaba, si sea comer un chocolate, deja de comer, no le gusta arreglarse, duerme menos, no se puede concentrar, y tiene esos pensamientos de minusvalía, culpa, desesperanza, y ahí viene la ideación de muerte y puede venir la ideación suicida. Entonces, digamos que es muy difícil generalizar un caso en particular porque específicamente con el riesgo suicida es multifactorial. Depende de muchas cosas. Puede ser que sea una persona muy exitosa en algún ámbito de su vida, pero en otras cosas de su vida no lo sea tanto. Y esa suma de factores es lo que hace que termine en un desenlace fatal. Por eso no es bueno asociar causas cuando uno encuentra un caso de suicidio consumado. Decir, no, eso fue porque le fue mal en el colegio, eso fue porque tenía problemas con la mamá, eso fue porque terminó una relación afectiva, porque no todo el mundo que tiene problemas en la casa, no todo el mundo que pierde el trabajo, no todo el mundo que pierde una relación o la muerte de un ser querido, hace síntomas depresivos y o termina en un desenlace como el suicidio. Inclusive, doctora, a veces el problema viene de más atrás, me explico. Leí en algún informe que decía que entre los 5 y los 14 años es donde se manifiestan los trastornos mentales que después, o se desarrollan, que después en la edad adulta se manifiestan con mayor intensidad. ¿Es esto cierto, doctora? ¿O lo interpreté mal? Depende del trastorno, depende del trastorno. De esos de los que estás hablando ahorita, probablemente son de los que estamos comentando con alguna carga genética. Entonces, seguramente hay antecedentes familiares de algún trastorno, una esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar, que hace que sea tan temprana la presentación. O a veces no necesariamente es una alteración, un trastorno mental como tal, sino a veces pueden ser alteraciones comportamentales, ¿sí? Que se deben a la crianza. A veces en los niños hay que primero pensar eso, ¿sí? Antes de pensar que es una enfermedad mental que se está incubando, hay unas que sí, que uno cuando hace el diagnóstico clínico se encuentra con que hay un déficit de atención con hiperactividad, los niños también se pueden deprimir, o sea, sí puede haber un trastorno depresivo, los niños también se pueden angustiar mucho y puede haber un trastorno de ansiedad, de acuerdo, es clarísimo.
pero no es tan frecuente. Afortunadamente no es tan frecuente, pero sí es cierto que no se veía tan frecuente como antes que se presentaran casos de conductas suicidas en niños tan jóvenes. Y hoy se están viendo, y en adolescentes. Y las personas jóvenes son las que más están muriendo por este tema, que no tiene sentido. Digo, no tiene sentido pensando que la persona físicamente, su sistema está funcionando bien. O sea, como médico lo digo, o sea, una persona que físicamente no tiene una enfermedad que corregir física, tendría que vivir toda la vida, pero tiene algo allí que es difícil de predecir muchas veces, que se relaciona con su salud mental, su salud emocional y tal vez su entorno familiar y social, que hace que empiece a presentar esos síntomas, que no los pueda controlar y que de pronto termine con esos desenlaces de los que estamos hablando. Sí, doctora, ayer leía un informe de aquí, de nuestro país, de una encuesta nacional a casas que decía que el 32% de los hogares, las personas de 12 años a 19, el 32% había tenido graves problemas de depresión post-pandemia. Y yo creo que eso habla un poco o explica de este panorama de jóvenes que están pasando por ese momento y que terminan en el suicidio. Sí. Y para no, para poder a las personas, a los docentes y a los padres de familia que nos van a ver, ¿qué nos podría decir, doctora, para el autocuidado? ¿Qué nos recomienda para el autocuidado? Personal primero. De los profesores, primero esto que estamos hablando de esos síntomas de alerta en donde yo no me estoy sintiendo bien con las cosas, no me está dando gusto, me encantaba dictar la clase y llegar y sentía un gusto terrible y ahora me estoy levantando y es un día más. Entonces, cuando ya eso está empezando a pasar, estoy muy cansada o están empezando a ocurrir síntomas que se pueden relacionar con cualquier cosa. Puede ser con el desempeño en la carrera, puede ser porque tenga incluso a veces condiciones médicas, ¿sabes? Por ejemplo, hay una enfermedad que es el hipotiroidismo, enfermedades tiroideas, que semejan mucho a los síntomas depresivos, o personas que están anémicas también semejan mucho a los síntomas depresivos. Por eso la consulta al especialista es buena para determinar si hay alguna causa biológica que sea corregible. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el hipotiroidismo, pues se le da tratamiento para el hipotiroidismo y la sintomatología depresiva que tiene la persona, pues va a desaparecer con el tiempo. ¿Sí? Entonces, primero, darse cuenta que hay algo que no está funcionando bien, que no está disfrutando igual las cosas, que su apetito y su sueño han cambiado, que está durmiendo menos, que se despierta muchas veces en la noche, que no se puede quedar dormido, que se despierta muy temprano a pensar, que tiene pensamientos negativos o catastróficos, ¿no? Esto ya para qué, ya no veo futuro, aquí nada cambia, todo va a ser igual, qué pereza, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a ser, como digo, recurrentes, uno puede tener un mal día por algo que le pasó, pero si todo el tiempo es un sufrimiento levantarse a ir a trabajar y enfrentar a los estudiantes, hablando de la carrera profesoral, hay que pedir ayuda. ¿Sí? Y vuelvo, insisto, no necesariamente la ayuda es con un psiquiatra. A veces puede ser con un experto que tenga algún entrenamiento en salud mental, puede ser un psicólogo, puede ser un médico general, puede ser un pediatra, en el caso de los niños, pues ya estoy hablando de los niños, pero en el caso de los profesores, también revisar qué actividades, además del trabajo, le gusta hacer a esa persona y ha dejado de hacerlas porque no las disfruta. Entonces, que le gustaba ir a jugar fútbol, ya no le gusta. ¿Pero por qué? Porque tiene un problema en la rodilla, no cuenta. No, es porque no siento ganas, porque no siento gusto, porque no me quiero salir el fin de semana, prefiero quedarme en la casa a oscuras. Eso no es normal. Si antes no era normal, ahora no es normal. Entonces, así como lo voy a decir con los jóvenes, son los cambios de comportamiento que se vayan presentando. Si yo tengo un cambio en mi estilo de vida y la gente me lo dice, oiga, pero es que está últimamente como mal geniado, es que últimamente ya no se sienta con nosotros a tomarse el café, es que últimamente la gente, la familia le puede decir a uno. Entonces me dice, ¿será que sí? ¿Será que soy yo? Entonces, esa es una buena forma de tantear el terreno. Aislamiento social quiere decir, doctora. Aislamiento, o sea, que no quiera salir, que no disfrute las actividades con otras personas. Insisto, en el cambio del comportamiento, porque si yo siempre he sido una persona más bien aislada toda la vida, porque no me gusta y es una forma de ser que es respetable.
simplemente interactúo lo que me toca y toda la vida he sido así. Es mi forma de ser. ¿Listo? Si llego a volverme demasiado sociable, puede ser un problema, al contrario. Claro. ¿Sí? Pero si siempre ha sido así y ahorita no hay cambio, pues listo. Pero si ha sido una persona que toda la vida ha sido muy amable, súper sociable, se mete en todo, habla, se arregla, y de un momento a otro empieza que ya no quiere ir, llega tarde, no disfruta, no le dan ganas de preparar la clase con el mismo ahínco, ya no le interesa si ese muchacho se durmió en la clase, no le importa, ¿sí? Uno se va dando cuenta. Y ya, digamos, con eso uno podría levantar la mano y pedir ayuda. Y eso ojalá eh, quede muy bien, que se escuche fuerte y amplio, doctora. Pedir ayuda no es malo, no es grave, al contrario. Pedir ayuda es síntoma de que uno quiere seguir integrando, ser parte de una familia, parte de un conglomerado, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. O sea, lo más importante ahí es ganar en conciencia, como decía al principio, e introspección. O sea, que yo me dé cuenta que algo malo me está pasando. Que si algo malo me está pasando, porque me duele la cabeza, pues yo no puedo dejar que ese dolor de cabeza lo tenga todos los días. Tengo que hacerle algo a ese dolor de cabeza. Uno busca algo, cualquier cosa para aliviarse el dolor de cabeza. Este es un dolor mental, de alguna manera. Entonces, si yo siento ese dolor, debo buscar forma de arreglarlo. Puede ser que las primeras veces o en los primeros pasos yo logre hacerlo yo sola. Y está bien. Pues por lo que digo, si es una cosa transitoria, pues yo lo puedo gestionar. Pero si yo veo que ya no lo puedo gestionar y que me está superando, pues levanto la mano y pido ayuda. Claro. Doctora Yajira, ¿y qué factores contribuyen a fomentar o a promover la salud mental? Ujú. Yo creo que, como lo decía al principio, que uno piense en su vida como una vida muy integral, como en muchas fases. Mi fase como esposa, como hija, como hermana, como profesora, como jugadora de fútbol, como si me encanta tejer, como persona que le gusta tejer, o sea, todas esas actividades que me ayudan a mí a socializar y a tener paticas de donde agarrarme, incluso a las personas. Entonces yo tengo tantos hermanos, tengo tantas amistades, cada una puede ser una patica dentro de una figura de un pulpo, digámoslo así, ¿sí? La vida espiritual, la vida intelectual, por ejemplo, la lectura, hay alguien que le encanta mucho la lectura, todas esas actividades hacen parte de las paticas que le llamo yo del pulpo, que lo sostienen a uno, porque es difícil que todas se caigan al tiempo. Puede pasar, pero es muy raro. Entre más patas tenga uno, o sea, más cosas de qué cogerse tenga uno en la vida, es más difícil que uno se caiga al hoyo. ¿Una buena alimentación y ejercicio contribuyen, doctora, a la buena salud mental? Entonces, un estilo de vida saludable, y lo podemos separar si tú quieres así, pero el estilo de vida saludable es buena hidratación, 8 a 10 vasos de agua diarios, que coma bien. ¿Qué es comer bien? Las tres comidas del día y de pronto algo entre comidas, sin exagerar. No comer tantos carbohidratos, comer las proteínas, comer verduras, comer frutas, comer de todo, ¿cierto? Tampoco esas dietas exageradas porque eso al final tiene sus consecuencias, ¿sí? El deporte debemos hacer todos y a veces nosotros mismos como médicos, no hablo yo, no somos los mejores ejemplos, ¿sí? Porque aparte de llevar una vida sedentaria, entonces no hace ejercicio, pues aumenta el riesgo cardiovascular y así también aumenta la enfermedad mental. Entonces, ejercicio, ojalá, si los que no han tenido, nunca han incursionado con el ejercicio, pues tampoco pueden ir a empezar con 2 horas todos los días, porque pues no, eso ya es Claro. poner en riesgo el corazón. Pero pueden empezar 15, 20 minutos, 30, 40 minutos y llegar a 1 hora todos los días de un ejercicio que lo haga sentir cómodo al principio y luego que suba frecuencia cardíaca. O sea que realmente cuando terminó el ejercicio, terminó como con una frecuencia cardíaca de 100, 120. Estoy hablando de personas normales, ¿no? Que no tengan riesgo cardiovascular, ni infartados, ni nada de esas cosas. Sí, e inclusive, doctora, hay personas muy común, no tengo tiempo, no tengo dinero para un gimnasio, pero creo que está el yoga, la meditación, que también cumplen una función fundamental, ¿cierto, doctora? Son complementarias, porque fíjate que en el tema del ejercicio estamos hablando de mover catecolaminas, o sea, mover sustancias que te hagan acelerar el cuerpo para que hagan funcionar bien el corazón y los pulmones a una alta carga, ¿cierto? Y eso va por un lado y ayuda muchísimo para manejar la ansiedad y también
lo formulamos, yo lo formulo por lo menos para cosas de depresión. Pero adicionalmente, el tema de la meditación, el yoga y las técnicas de relajación ayudan mucho con los síntomas de estrés. Entonces tú dices ahorita, no, es que no tengo tiempo, lo que no tienes orden. Sí, Sí, porque si uno hace un buen cronograma de actividades, uno pone todo. Uno pone la levantada, el desayuno, el ejercicio, la salida a la casa, cuánto me demoro en la manejada. Y si voy manejando hay un trancón pesado, ¿qué hago en ese trancón pesado? ¿Me pongo a pelear con el tráfico, con la gente que se me atraviesa durante 1 hora, 2 horas de tráfico? ¿O hago algo durante ese tiempo que estoy en tráfico? ¿O escucho música, o una meditación? ¿Qué hago durante ese tiempo? Que no sea el sufrimiento. ¿Mm? Entonces, uno también, ahí sí es cierto, en ese pedacito sí tiene que ayudarse, porque yo no estoy hablando de enfermedad mental, yo estoy hablando de el estrés de todos los días en el tráfico. sí, claro. A mí me funcionan los boleros, yo pongo boleros. Habrá gente que le guste El rock, merengue, bachata, pero lo sí, importante es que logren ellos desconectar, salir de ese círculo de estrés, y ¿verdad? no dejarse llevar por el estrés de los que lo cierran, le dicen palabras feas, le hacen señas, ¿no? Usted va tan tranquilo transportándose a su casa y mientras tanto va a tratar de tener un momentico rico. Claro. Doctora Yajira, volviendo sobre esto, los factores, sobre todo en esta época, hay mucha exigencia, tanto de hombres como de mujeres y de cualquier profesión, por ser los mejores, por tener más éxito, por hacer más cosas. Y eso genera mucho estrés, mucha ansiedad, mucha presión. El autoconocimiento contribuye a gestionar este estrés en ese sentido, doctora, ¿o qué nos puede decir? Sí, y Gestionar además, esta presión que nos viene social, inclusive sí, hasta de la propia familia. claro, y un poco es enseñarnos entre todos, ¿no? A qué es lo importante en la vida. ¿Para qué me sirve a mí el éxito en la vida? O sea, ¿qué es realmente éxito en la vida? Que yo tenga un montón de diplomas y que yo tenga un montón de plata y que no tenga salud. O hay personas que tienen todo al tiempo, seguro, pero de pronto la familia no está bien porque no le dedicaron suficiente tiempo. Entonces tiene que haber un equilibrio. Entre todas esas cosas de las que estamos hablando, tiene que haber un equilibrio. Por supuesto que yo no puedo decir que la gente no debe propender por tener éxito. Sí, pero el éxito no es el fin último, no es el único. Para llegar allá tengo que llegar completa, ¿sí? Y no morir en la carrera, o sea, disfrutarme el paseo mientras llego allá. Y puede que no llegue. Y si no llego, quiero decir, al concepto que yo tengo de éxito, no sé, si yo he disfrutado el proceso, ahí donde paré o ahí donde obtuve el máximo que yo podría haber obtenido en ese momento de mi vida, pensar en todas las cosas positivas que tengo alrededor de, no solamente en el objetivo que yo me puse, sino en todo lo que he logrado durante ese tiempo que he recorrido, ¿sí? Y no menospreciar esas otras cosas positivas que yo tengo, que no me las tengo que comparar con otras personas porque vivimos en escenarios diferentes, vivimos vidas completamente distintas y lo peor que puede hacer uno justamente es compararse. Si yo me comparo, empiezo a tener egoísmos, envidias, soberbia, todo que amarga el día. Que es que fulanito se gana un peso más que yo, que es que a aquel le dieron la mejor clase, que es que este se sacó más nota que yo estudié más que él, hablando de un estudiante. Entonces, la competencia en general es malsana y eso sería malsana, no funciona. Chévere que busque tener un camino de vida exitoso en lo profesional sin descuidar, digamos, como igual tiempo, todo lo que lleva al equilibrio. O sea, como que al tiempo va como con todo. Y la satisfacción en últimas debe ser, en el caso laboral, que yo tenga la sensación de que hice las cosas bien, el trabajo bien hecho. Si yo he hecho el trabajo bien, a conciencia, ese es mi éxito. Ok. Doctor Yajira, ya estamos finalizando y para terminar, yo le he escuchado a usted comentar que la manera en cómo interpretamos lo que nos sucede va a impactar en nuestra salud. ¿Podría darnos alguna reflexión para llevarnos todos a casa y ponerla en práctica para el bien de nuestra salud mental o para que no se escuche en este término estigmatizado, para construir nuestro bienestar?
Sí, digamos que una de las principales, insisto, es hacer todas estas medidas de prevención para tener un estilo de vida saludable en general. Y además de eso, tratar de pensar en todas las cosas buenas, positivas que me han pasado a mí en la vida, para que esos colchoncitos que yo voy haciendo me sirvan para el momento de las vacas flacas. ¿Sí? Entonces yo voy haciendo como un recorderis y tengo como una lista de cosas chéveres que me han pasado en la vida, de cosas interesantes, de cosas bonitas con la familia, en el trabajo, con el deporte. Y eso, cuando yo esté en un mal día, lo puedo traer al recuerdo y decir, oiga, no, es que yo en serio he hecho cosas buenas, ¿sí? De verdad, he hecho, puede que no tenga, no sea comparable con lo que hacen otras personas, pero yo me siento satisfecha con lo que he hecho en ese momento. Entonces, primero no compararse. Segundo, eh, hacer las cosas por sí mismo y para tener la satisfacción de haberlo hecho bien. Insisto, otra vez en el trabajo bien hecho. Con la coherencia de decir, y al final me desgasté para ayudarle a alguien. En el caso de nosotros, los estudiantes. Así sea uno, así sea uno que haya aprendido, con mi ejemplo como persona y como profesor. Hablando específicamente de la vida profesoral, y yo lo digo como profesora también, aunque sea uno, que se lleve un pedacito de lo que yo soy como persona, con eso me alivio, con eso me siento orgullosa de lo que hago. Podemos decir misión cumplida, ¿verdad, doctora? Podemos decir misión cumplida. Doctora Yahira, fue un placer haber escuchado sus reflexiones y en verdad la asociación y yo en lo personal le damos las gracias el tiempo, el valioso tiempo para estar con nosotros y no me resta sino agradecerle y espero que haya una próxima ocasión para seguir abordando este tema que, como usted bien lo sabe, es una enfermedad del siglo XXI y que va a seguir por nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Como decía hace un rato cuando comenzamos, un honor para mí estar aquí aportando al menos un granito de arena. Estoy seguro que sí, doctora Yahira. Que tenga buena tarde Lo y mismo. hasta la próxima.